Hola, hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar o el bullying. Es un tema espinoso, ¿vale? Pero yo os quiero preguntar, ¿y si le toca a tu hijo ser la víctima? Pero piensa que tu angelito es el acosador. El bebé que tú has criado no es tan angelito en el instituto. Pues vamos a meternos en el asunto. El acoso escolar es una tortura mantenida y sistemática en el tiempo donde una persona somete a otra y la ridiculiza, ¿de acuerdo? A veces solo y a veces en complicidad con otras personas. ¿Dónde está la frontera entre el acoso y las cosas de niños? Pues la frontera está en que el acoso es mantenido en el tiempo, no es una actuación única. Y la unidireccionalidad, es decir, que siempre va de una persona a otra, del acosador a la víctima, nunca al revés. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque hay un desequilibrio de poder, donde el acosador se siente fuerte, elige a una víctima, a una posible víctima, y lo humilla y lo somete de manera que cada vez es más fuerte y la otra persona cada vez es más frágil. Esto suele ocurrir alrededor de la adolescencia, pero ojo que puede ocurrir antes. ¿Cuál es el perfil del acosador? Suele ser un adolescente que a lo mejor ha normalizado lo que es la violencia y la falta de respeto en su domicilio, pero a lo mejor no, a lo mejor su domicilio es un domicilio normal y en su casa todo el mundo se respeta, pero él fuera de casa actúa de otra manera. No hay niveles económicos, ¿vale? Puede pasar en todos los estratos sociales. Es una persona que carece de empatía, no siente el dolor ajeno e incluso disfruta, ¿de acuerdo? Y gana su respeto y su popularidad con sus iguales a base de humillar a otros. Son gente manipuladora, de manera que son capaces de incluso hacerse ellos pasar por la víctima para engañar al resto. La mayoría de las veces no actúan solos, sino que tienen un grupo de seguidores que son cómplices. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Pues evidentemente ningún niño guerrillero ni problemático, suelen ser niños tranquilos, que destacan por algo, por inteligentes, porque tienen alguna diversidad funcional, por su educación religiosa, por lo que quiera que sea, son diferentes y el acosador decide robarle su popularidad para hacerse más populares. El acosado, la víctima, se siente frágil, se siente en inferioridad y se siente insegura, evidentemente. Entonces cada vez esa sensación va aumentando y se siente más desprotegido. Entre el miedo que eso le genera y la vergüenza de estar pasando por esa situación, se crea una ley del silencio, donde el niño no dice nada. Bueno, y si no dice nada, ¿cómo me puedo enterar yo si mi hijo está siendo acosado? Pues porque hay que estar alerta a los signos indirectos. De pronto tiene miedo o no quiere ir al colegio. Los niños pequeños, incluso los menores de 10 años, pueden volver a hacerse pipí o somatizar con dolores de cabeza, dolores abdominales, su ansiedad. Pueden volverse irascibles contra los miembros de la familia. Esa ira que no pueden descargar contra el acosador la descargan en casa. Y otras veces simplemente están tristes, no quieren jugar, no quieren ir a ninguna parte, quieren estar encerrados y solos. Por supuesto, fracaso escolar, le bajan las notas, evidentemente, porque cuando va al centro escolar va con miedo y no puede concentrarse en sus estudios, y hasta el extremo, por supuesto, de la ideación suicida. ¿Qué tipo de acosos existen? El bloqueo o exclusión, donde un grupo aparta a un niño y no lo deja participar en las actividades comunes. Eso, a la edad de la adolescencia, donde la idea de grupo es tan importante, es bastante fatídico para el desarrollo psicológico y emocional de un chaval o de una chavala. El hostigamiento, la agresión verbal, pues los insultos, la ridiculización, ponerle motes. La manipulación social, ridiculizar a esa persona, difamarla y decir mentiras para que el resto de la persona las humille también. Habitualmente eso son mentiras sobre las que se basan esa falsa reputación que le crean a ese niño o niña para que todo el mundo pues lo rechace. Coacciones, obligarlos a hacer lo que no quieren. Incluso pues desnudarlos para hacerles fotos y para luego difundirla por redes sociales. Intimidación, amenaza y de ahí por supuesto la agresión física directa
o a la agresión indirecta a través de sus cosas, romperle sus tareas, hacer desaparecer sus objetos personales. Por supuesto, hay que hablar también de que existe el acoso sexual, más frecuente en la adolescencia. Y el peor de todos, creo yo, que es el ciberacoso por lo mantenido en el tiempo, porque el resto de los acosos es en el momento en que está enfrente de la víctima, en el horario escolar o en las actividades extraescolares, pero el ciberacoso es 24 horas y además magnificado y multiplicado por las redes sociales, de manera que se sube una foto o un acto único y eso se comparte, se comenta y puede estar rulando días y haciendo daño a ese niño. ¿Cómo podemos prevenir el acoso? Pues el acoso, hay dos maneras de prevenir las básicas desde los centros, pues potenciando lo que es la convivencia pacífica y educando. Y por supuesto nosotros como padres desde casa no nos queda otra que educar a nuestros hijos en el respeto a los demás y en la ayuda a los demás. ¿De acuerdo? Respetar y ayudar. Si vemos a un niño en problemas tenemos que ayudarlo. Muchas veces esa ley de silencio se extiende a los observadores, que ven como un niño es acosado pero se callan por miedo a la represalia. Y hay que tranquilizar a nuestros hijos y decirles que si detectan cualquier tipo de actuación lo tienen que comentar porque nadie va a saber que ha sido él el que ha hablado. Y sin embargo podemos hacerle mucho bien a ese niño ayudándolo y descubriendo la situación para que se pueda intervenir. ¿Y cómo podemos intervenir? Pues podemos intervenir desde el centro. Por supuesto estando alerta a este tipo de situaciones y actuando inmediatamente para aislar a la víctima del acosador y protegerla, ¿de acuerdo? Eso es lo fundamental. Luego el centro y los tutores, el director, el equipo educativo se tiene que poner a investigar y a preguntar a los observadores y a los niños del grupo social qué es lo que está pasando ahí, ¿de acuerdo? Hay que mediar entre las dos partes y ver qué es lo que está pasando e intentar solucionar las cosas de una forma pacífica, pero sobre todo inmediata. Y luego trabajar ya directamente con el acosador, ¿no? Y plantearle qué es lo que piensa él hacer con su vida. Por supuesto, cuando hablo de él, estoy refiriendo en general, ¿vale? Él o ella. El centro trabaja con ese niño y, bueno, pues desde sanciones, expedientes y, por supuesto, la expulsión. Pero ojo que la expulsión no es eterna. El niño vuelve y ese niño cuando vuelva puede volver a las suyas. Entonces hay que estar todavía más pendiente de que haya depuesto su actitud y no reemprenda otra vez sus acciones. Bien, ¿y qué podemos hacer en el domicilio de la víctima? Pues imaginaros la rabia y la impotencia que puede sentir un padre o una madre si te enteras que tu hijo está siendo acosado. Lo único que no podemos hacer es irnos a la puerta del colegio a agredir al niño acosador o a la madre y al padre niño acosador, porque imaginaros el ejemplo que estamos diciendo a nuestros hijos de que los problemas de violencia se solucionan con violencia, de que el fuego se apaga con fuego. Precisamente es lo único que no debemos hacer, aunque el cuerpo nos lo pida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que dirigir a 3 puntos. Punto número 1, centro educativo. Hablar con la dirección, hablar con el jefe de estudio y plantear lo que está pasando, pedir que se abra un protocolo de acoso, que ese protocolo se tiene que poner en conocimiento de la Inspección de Educación para que se ponga ya sobre la marcha todo lo que es las actuaciones que tienen que hacer con el niño acosador para separarlos, ¿de acuerdo? Eso es lo primero, comunicarlo al centro. Punto número 2. En todos los pueblos, la mayoría de los pueblos grandes, en la policía local hay un agente tutor que se llama. Esta figura está creada para mediar en este tipo de problemas. Podemos poner en conocimiento y el agente lo que va a hacer es investigar también, ponerse en conocimiento si ha sido un tema de acoso dentro del colegio, del instituto, pues hablar con el centro educativo, hablar con las dos familias y mediar en la situación. Por supuesto, si la familia ve que la actuación es lenta o que el acoso o el daño recibido hacia su hijo, tanto psíquico como físico, es grave, pues también puede denunciar, que es el tercer paso. ¿De acuerdo? Se puede denunciar ante la Policía Local, la Policía Nacional o la Guardia Civil, donde queramos. Al final ponemos una denuncia que va a acabar en Fiscalía de Menores, donde ya Fiscalía de Menores meterá mano y decidirá qué hacer con ese acosador, si le pone una sanción o si lo mete en un centro de menores, que es un centro donde se intenta
de forma terapéutica, rehabilitar a esa persona para volverla a reinsertar en la sociedad. Más o menos eso es lo que podemos hacer como familia de forma correcta y no dejándonos guiar por nuestros impulsos para mediar en este tipo de cosas. Hablar con el centro escolar, agente tutor o denuncia. ¿Y qué tiene que hacer la familia del acosador? Pues lo que hemos dicho al principio, es muy difícil creer que nuestro niño, nuestra niña adorada, que es una bellísima persona en casa, es un demonio fuera. No nos lo podemos creer, no, va a ser el otro, es que en realidad esto es una cosa que se han inventado para hacerle daño a mi hija. Por lo menos sembrar la semilla de la duda, ser observadores, colaborar, pensar que pudierais estar del otro lado e intentar ayudar en este tipo de casos a la resolución del problema. Que no nos podemos creer todo lo que nos digan nuestros hijos, por más que nos duela, porque podemos encontrar en una situación pues tan terrible como estar potenciando el acoso que nuestro hijo comenzó. Bueno, es un tema, como dije al principio, muy espinoso. Yo comprendo que hay miles de situaciones, hay miles de casos y espero que queráis hacer algún comentario abajo y cualquier cosa que yo os pueda ayudar, estaré encantada de solucionarlo. Sigue aprendiendo conmigo cosas importantes para el cuidado de tu hijo. Hasta la próxima.